vuelto. Y hoy os vengo a hablar del famoso cuadro La libertad guiando al pueblo. No sé qué idea tendréis sobre este cuadro, pero posiblemente os evoque libertad, como dice el título, o revolución, la lucha por los derechos del pueblo, ¿verdad? Pues bueno, siento comunicar que el significado de esta obra no es este, al menos no del todo. Sí que es cierto que es un símbolo de libertad, pero a lo que me refiero es que no se trata de una libertad universal, sino de la libertad de unos pocos. Y de esto voy a hablar en este vídeo, así que si quieres conocer lo que significa verdaderamente este cuadro, quédate hasta el final. Lo que se representa en este cuadro fue la revolución que tuvo lugar en París el 28 de julio de 1830. Como ves, no se trata de la primera revolución francesa que tuvo lugar en 1789 y a partir de la que se decapitó a gran parte de la monarquía del momento. La revolución de 1830 tuvo lugar unos años después, obviamente, por las fechas, y se desembocó después de que hubiera muchísimos conflictos en Francia, pero que también se hubieran ganado un poquito de libertades. Pero Carlos X quiso restaurar un sistema absolutista, es decir, que el rey tuviera todo el poder. Y esto el pueblo, después ya de una revolución y muchísimas revueltas entre media, no estaba dispuesto a permitirlo. Así que París se llenó en 1830 de barricadas y los ciudadanos y ciudadanas lucharon contra el ejército real. No todo el mundo estaba a pie de lucha, pero aquellos que se quedaban en casa daban apoyo a los revolucionarios dándoles comida y bebida e incluso les tiraban objetos encima de las cabezas del ejército real. Pero ¿por qué se desató esta lucha? Y lo más importante, ¿quiénes fueron los que verdaderamente se aprovecharon de ella? Pues bien, en el vídeo en el que os hablé del neoclasicismo, que lo tienes por aquí, os expliqué que en aquel momento la burguesía quería obtener poder político, así que de este hecho partieron ambas revoluciones. Si bien es cierto que participaron muchísimos obreros en estas revoluciones, la burguesía se aprovechó de esta clase social, utilizando su fuerza y su convicción para la lucha contra la aristocracia y la obtención de sus propios beneficios. Pero una vez se calmaron las cosas y fue el momento de recoger todo aquello que había dado la revolución, la burguesía no quiso concederle nada al proletariado. Y este es un mensaje que se puede leer claramente en el cuadro de La libertad guiando al pueblo. Pero esto vamos a analizarlo más adelante cuando veamos cómo se configura este cuadro. Pues bueno, toda esta traición de la burguesía no fue solamente hacia el proletariado, también fue hacia el colectivo de las mujeres. Ya en la primera revolución, la de 1789, las mujeres que participaron activamente en la propia revolución no obtuvieron ningún tipo de beneficio. Vamos a ver, después de esta primera revolución se escribió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero como en esta declaración no se hablaba de mujeres, solamente se hablaba de hombres masculinos, Olympe de Gouges lo que hizo fue escribir una declaración a favor de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Pero cuando se escribió la nueva Constitución, solamente se tomaron los derechos del hombre y del ciudadano, y los derechos de la mujer y la ciudadana no se tomaron en cuenta, y esa Constitución no amparaba a las mujeres, sino que las dejaba excluidas totalmente con los mismos derechos que tenían antes de la revolución. En definitiva, que todas estas revoluciones de finales del 18 y principios del 19 no eran por los derechos de la humanidad en general, eran solamente por los derechos de un colectivo muy pequeño, que eran estos hombres blancos y burgueses, para que ellos pudieran conseguir poder político y seguir aprovechándose de los que estaban abajo. Vamos a ver dónde queda Eugène Delacroix en toda esta ecuación. Pues
El artista que pintó la libertad guiando al pueblo fue uno de estos señores burgueses de los que estoy hablando. Él se declaraba revolucionario, pero no se consideraba un fanático rebelde. De hecho, él mismo no estuvo en las barricadas de 1830. Simplemente él estaba en su casa y después decidió pintar un cuadro y decir: sí, porque yo no he estado ahí, pero quiero pintar para la revolución, ya que no he podido luchar para la revolución. Que no luchó por la revolución porque no quiso luchar por la revolución, que ya había otros que lo estaban haciendo por él, que... A ver... A nivel formal y estilístico, Delacroix fue un artista típicamente romántico. Como os expliqué en el vídeo sobre el romanticismo, que podéis ver aquí, muchos artistas estaban en contra de las doctrinas que imponía la academia. Pues bueno, Delacroix fue uno de estos artistas que no querían seguir la idealización hacia los griegos, algo que imponía la academia. Es por eso que encontró muy necesario la documentación de unos hechos que estaban sucediendo en ese mismo momento. Eso también es algo muy revolucionario en cuanto al arte que había en la academia, porque en la academia se trataban muchos temas históricos, pero no se solía hablar de lo que ocurría en ese momento, de temas contemporáneos, y aquel era un tema 100% contemporáneo. Y a nivel estilístico, Delacroix era un gran admirador de artistas que utilizaban la expresividad y el color en sus obras. Uno de los coetáneos que más influenciaron a Delacroix fue Guericó. De hecho, se dice que La libertad guiando al pueblo tiene una estructura muy parecida a La balsa de la Medusa, que pintó el propio Guericó. Pero Delacroix también quería reflejar a los clásicos de la pintura en su arte, como era el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel o de Rubens, que era un gran admirador, pero también le encantaba Tiziano y toda la tradición de los artistas venecianos que utilizaban muchísimo el color. Y es que la importancia del color por encima de la línea y del dibujo es algo que caracterizó muchísimo a los artistas románticos en comparación a los artistas de la academia. Como digo, el uso del color es importantísimo en esta obra, y los tonos que dominan la escena son ocres y amarillentos, muy representativos de la batalla que se está llevando a cabo en la escena. Al fondo vemos una gran humareda, con la Catedral de Notre Dame al fondo, indicándonos que la escena transcurre en París. Los colores que destacan por encima de todo son los de la bandera tricolor, que ondea en la mano derecha de la figura principal, la alegoría de la libertad. Esta mujer que preside el centro de la escena no es una mujer real, sino un símbolo de la libertad. Aunque esta figura esté mostrando los pechos, no es bajo la idea de sensualidad, sino como madre protectora de la patria. No representa la belleza, sino el máximo ideal de la sociedad francesa del momento. Y es por este motivo que esta personificación de la libertad terminará siendo la imagen, el símbolo de Francia. Una imagen que se puede ver tanto en las monedas de los antiguos francos como en los 10 céntimos de euro franceses actuales. A nivel compositivo, la escena toma como eje central la figura de la libertad. La bandera tricolor está en el punto álgido de un triángulo equilátero. En la base de este triángulo, y siendo pisoteado por los personajes que configuran la escena, se encuentra el ejército de Carlos X, que yace muerto. La manera en la que están representados los cuerpos recuerda muchísimo al cuadro de Guericó, que he mencionado antes, la balsa de la Medusa. A la derecha de la libertad, es decir, a nuestra izquierda, están los símbolos de la pequeña y la alta burguesía. La pequeña burguesía queda representada de una forma muy despectiva, ya que el hombre que la encarna viste con ropas y armas que se llevaron en la primera revolución de 1789. Esto significa que Delacroix desprecia a este grupo social. Un paso por delante de este miembro de la pequeña burguesía está representado el personaje que encarna la alta burguesía, que es un autorretrato del propio Delacroix. La alta burguesía lleva armas modernas y va vestida de forma elegante, con un sombrero de copa y una chaqueta que aporta seriedad. Además, la mirada de la libertad va dirigida directamente a esta figura, demostrando lo que os he contado al principio del vídeo, que quien se llevará el rédito de todo esto al final será la burguesía. Y el personaje que queda del todo desacreditado en esta escena es el adolescente a la izquierda de la libertad. Este joven está disparando de forma descuidada a todos los lados, sin ningún tipo de control. ¿Te imaginas qué grupo social está encarnando? Efectivamente, el proletariado.
Esta forma de representar al proletariado demuestra que este grupo social solamente está sirviendo a la revolución por su fuerza bruta, pero que al final no recibirá ninguno de los derechos que se consigan a través de esta revolución. Y es que al fin y al cabo la figura de la libertad está dándole completamente la espalda al chico de las pistolas y está mirando a Delacroix, está mirando a la burguesía. ¿Qué te ha parecido este análisis? ¿Conocías el significado de esta obra? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, déjame un like para que yo sepa que te gustan este tipo de análisis de obras concretas y yo pueda hacer muchas más en el futuro. Y sobre todo suscríbete a este canal, te dejo por aquí un botón donde puedes hacerlo. Y cuando lo hayas hecho, ve a ver este vídeo de aquí que te servirá para comprender muchísimo más la época en la que se pintó la libertad guiando al pueblo. Corre a verlo, no tardará en volver.